8:08 de la mañana, lunes, y los lunes son de análisis económico, y hoy nos visita Lavi Abraham. Buen día, Lavi, ¿cómo estás? Buen día a ustedes, sean siempre los gustos, ¿eh? Empezar los lunes a la mañana con análisis económico. Queremos datos de la economía. Queremos arrancar la semana bien informados. Tal cual. Bueno, ahora Lavi, todo de economía, además. Todo economía. ¿Cómo anduvo el fin de bien? Como economista. Bien, fin de largo, lindo, tranquilo, en casa, con amigos, con qué sé yo. La cosa sana. Nada de paseo, nada de viajes al interior, viajes al exterior, nada, eso era de otra época. No hay plata. No, eso dejó de pasar, pasó bastante menos. Bueno, Lavi, comentábamos anteriormente sobre lo que íbamos a hablar hoy, tema indicadores económicos. ¿Qué son los indicadores económicos? ¿Para ¿Cómo qué sirven? llegamos a ese porcentaje de inflación que dice el gobierno, que nos salvó? Una pregunta fácil para arrancar. Una pregunta, en algún momento, claro, ¿Cuánto era? ¿17.000? Creo que la última vez que vine empezamos a hablar de eso y quedó como la idea de, bueno, vamos a hablar de indicadores económicos. Sí, es difícil, a ver, porque, o sea, es muy difícil para nosotros que hacemos análisis económicos porque la economía nos afecta el día a día y todo el mundo lo ve en su propio bolsillo, lo ve en su vida cotidiana, entonces lo que tenemos que tratar de usar son formas más o menos objetivas, es decir, formas más o menos comunes y que nos sirvan a todos para analizar la realidad, y para eso usamos indicadores. Uno de los que más usamos es el de la inflación, pero a veces, sobre todo en los últimos tiempos, sobre todo con este gobierno que está muy preocupado por los indicadores económicos, porque es parte de su discurso, habla de economía, habla de indicadores económicos todo el tiempo, y uno de los que habíamos hablado en ese momento y que está bueno es del 17.000% de inflación. Ahora, después voy a hablar un poquito más de inflación, sobre el indicador de inflación en sí, pero este de 17.000% era llamativo y era gracioso prácticamente. Ustedes saben que Argentina tuvo periodos de hiperinflación real en las finales de la década de 1980, al principio de 1990, y en esos años de la hiperinflación, de momentos donde efectivamente las cosas a la mañana valían una cosa y a la tarde valían otra, y la gente corría en el supermercado porque le remarcaban los precios adelante, entonces no había código de barras y esas cosas, entonces remarcaban los precios con las remarcadoras, etiquetadoras, una arriba de otro, y hay que correr más rápido que el etiquetador. Bueno, en esos años se llegó a una inflación de casi un poco menos de 5.000%. El año de la hiperinflación, el peor año de la historia. ¿Cuál fue el año 89, 4.900% de inflación. Sin embargo, asume nuestro presidente y anuncia que Argentina tenía 17.000% de inflación el año pasado, un año de muy alta inflación, donde fue algo así como 220. ¿Cómo llegaba a esa cuenta? ¿Cómo llega la cuenta de 220 a 17.000? Bueno, lo que hizo Milei fue una especie de trampa. Hizo lo siguiente. Mentira. No, de trampa no, pero viste que es el chiste de los indicadores, justamente. Darle una vuelta de tuerca para decirle que digan, digamos, hacerles decir a los indicadores lo que vos querés que digan. Entonces Milei agarró la inflación de una semana y dijo algo así como: si durante todo un año tenemos la misma inflación que tuvimos en una semana, la que a él le gustó, efectivamente tendríamos 17.000% de inflación, porque había habido algo así como 2% en una semana, pero bueno, una semana. Fue la semana de la devaluación. La semana de la devaluación después de las elecciones de agosto pasado. Entonces, se le ocurrió que, bueno, efectivamente tendríamos una inflación de 17.000%, pero claro, esto es falso, porque nunca se mantendría esa inflación durante tanto tiempo. Es algo así como, volviendo al fútbol, tanto que hablamos de fútbol hoy, si no sé, hay un equipo que hace un gol en el minuto 1, claro, va a ser 90 goles. El partido va a terminar 90-0, porque claro, y hace un gol por minuto, terminamos 90-0, y sabemos que los partidos no terminan 90-0. Sabemos cómo, bueno, nace un niño, duplicó su peso desde que nació hasta los 2 meses. Bueno, vi un tuit viral de eso. Claro, cuando cumpla 20 años va a pesar 80.000 kilos. No, mirá, no funciona así, tampoco funciona la inflación. Y un poco fue eso lo que anunció Milei cuando asumió, que teníamos una inflación tan alta. Pero bueno, se basa en la idea de que cuando al principio de los 90 efectivamente salíamos de esa hiperinflación, en esa época, bueno, se dijo, bueno, ahora vamos a una época de estabilidad, y Milei un poco quería anunciar que íbamos a una época de estabilidad, pero forzando un poco los indicadores. Así que bueno, es el primer indicador. O sea que el resultado del 17.000% de inflación es que agarró una semana cualquiera.
Claro. O sea, matemática, que supuestamente él es bueno en matemática, ¿la aprobó ese? No, matemáticamente es real en realidad, sí, pero lo que no es real es que la economía no es exactamente matemática. La economía también es un proceso social, la economía es un proceso agarrado de muchas cosas. No somos seres matemáticos. Claro, y no es que, bueno, nos comportamos de esta manera una semana y como sociedad nos vamos a comportar exactamente. En el medio pasan cosas. Efectivamente nunca se llega, por eso te decía, empecé diciendo, ni en el peor año de la hiperinflación se llegó a un valor tan absurdo como ese 17.000%. Sí, fue más que nada un recurso discursivo basado en una... El día de la Asunción lo dijo, claramente. Sí. Exactamente. En el debate también lo dijo. En el debate volvió a decirlo, lo había dicho, previamente en el debate. Sí, con otro número en ese momento, porque Claro. no había sido esa semana. Agarró la semana que le conviene y tiró esta idea del 17.000%. Bueno, pero es difícil medir la inflación. Es difícil porque justamente la vida cotidiana y la idea de los indicadores no van exactamente de la mano. Yo si digo, un kilo de yerba valía 1.000 y ahora vale 2.000, yo sé que me alcanza para la mitad de kilos de yerba. O sea, el kilo de yerba vale el doble, ahora me alcanza para la mitad de kilos de yerba. Pero al mismo tiempo, ese mes muy probablemente a mí me haya aumentado el sueldo. Entonces, si mi sueldo pasó de 1.000 a 2.000, compro los mismos kilos de yerba. ¿Sí? Hasta acá vengo fácil. Ahora, la vida real no es tan fácil y por eso los indicadores a veces nos ayudan y a veces nos complican. En la vida real, el kilo de yerba se duplicó, pero el kilo de carne aumentó 30%, pero la leche aumentó y el colectivo aumentó 25%, y así. Y el sueldo pasó de 244.000 a 312.000. Entonces, efectivamente, tenemos que pensar en algo que nos ayude a simplificar esa cuenta, porque a lo mejor es fácil pensar cuántos kilos de yerbas comprabas en el mes pasado con tu sueldo y cuántos compras ahora. Pero ya no son kilos de yerbas. La vida es mucho más compleja que kilos de yerba. Incluye colectivos, incluye frazadas, incluye un viajecito a Córdoba. Bueno, todo eso entra también en el cálculo de la inflación. El indicador que más usamos, el de la inflación, incluye un montonazo de estas cosas. El kilo de yerba era para que te den el mate. Era para que me den el mate, era claro. Como lo miraba el piojo y le decía el kilo de yerba. Viejo, estoy hablando de yerba, avivate, avivate. Entonces, ahí recurrimos a la medida de la inflación, que justamente es un promedio ponderado de un montonazo de cosas, que es el indicador más utilizado, pero un promedio ponderado es un promedio que implica que hay ponderaciones o pesos, hay cosas que pesan más que otras, que valen más que otras. Vale más la comida que una frazadita, porque la verdad que no te compras frazadas todos los días. Claro. Y la verdad que no viajás a Córdoba todos los días. Esto también estoy pensando como en unas vacaciones prontas, a ver si puedo ir a Córdoba. Por lo menos te quedaron las digo mucho, a lo mejor se materializa. Bueno, pero entonces el indicador es el indicador de inflación, que justamente es un promedio ponderado. Y esto es complicado también de pensar. Pero bueno, empieza a pensarse en todo eso junto. ¿Qué es la inflación? Es el promedio de un montonazo de cosas. ¿De cuántas cosas? De miles de cosas. El INDEC todos los meses cuenta algo así como 320.000 precios. 320.000 precios. Entonces va a muchísimos lugares, pregunta cuánto valen las cosas y a partir de ahí llega al indicador de inflación. Va a todo el país también para preguntar cuánto valen las cosas. Se fija cuánto aumentaron las cosas. Y a lo mejor un kilo de arroz lo pregunta en 25 lugares distintos, en muchos lugares del país, y ahí saca el promedio de lo que vale un arroz, etcétera. Bueno, efectivamente, los indicadores son una tarea compleja, no las puede hacer cualquiera. No podemos nosotros decir cuánto es la inflación, porque efectivamente hay que tener en cuenta esto, que hay 24 provincias, 23 provincias y la capital, que hay miles de lugares donde se vende arroz, y que el arroz no es lo único que importa también para saber la inflación. Entonces, bueno, a partir de todo este laburazo, que es un laburo colectivo de muchísima gente, se llega al valor de la inflación. Ahí está, muy bien el mate. Dicho todo esto, vamos a ir a una discusión que también hubo recientes, donde este gobierno, que insistimos, le gusta jugar con los números, dijo que en el mes de abril los sueldos le habían ganado a la inflación. Salarios en recuperación, tituló el Ministerio de Economía. Salarios en recuperación. Bueno, primero... Ahí está la trampa. En recuperación, primero y principal, porque está primero admitiendo que los salarios le habían pasado mal, por decirlo de alguna manera. Sí, con una gestión anterior habían perdido. Que no fue buena en un montón de aspectos, pero igual estaba empatado o casi sí. La inflación con el salario registrado, etcétera. Etcétera, pero durante mucho tiempo, durante el gobierno anterior, esta competencia entre salarios y precios se dio, fue más o menos a la par. Porque vuelvo a esta cuestión hablé de la inflación, hay que pensar en este salario real. Volvemos a los kilos de yerba. Bueno, efectivamente lo que nos importa en la síntesis es
cuánto aumentan los precios, este promedio de todos los precios, de cientos, de miles de precios del país, y el promedio de nuestros sueldos. Y esto la forma más fácil de medirlo es una especie de carrera, digamos, de porcentajes. Al fin de cuentas es esto. ¿Cuánto es el aumento en porcentaje promedio de todos los sueldos? Digamos, 5% mensual. ¿Cuánto es el aumento de los precios? 10% mensual. Bueno, ahí tenemos un problema. Si aumentaron más los precios que los sueldos, perdimos poder adquisitivo. Si por el contrario aumentan más los sueldos que los precios, ganamos poder adquisitivo. Y esta discusión es la discusión sobre el salario real, que también es el indicador clave, el indicador, diría yo, de la economía, por lo menos para los que nos interesa ver cómo nos va a los que vivimos de un sueldo, digamos. Y el gobierno anuncia en el mes de abril que los salarios, los sueldos, le están ganando a los precios. O en realidad recuperan. ¿Cómo es la palabra que usó? Recuperan. Salario en recuperación. En recuperación. El esfuerzo de los primeros meses de gestión comenzó a dar resultado en términos de recuperación del salario. El esfuerzo de los primeros meses fue que los salarios perdieron. Entonces el esfuerzo lo hicimos nosotros, porque efectivamente en diciembre, después de la devaluación que tomó de la decisión de devaluación tan fuerte que tomó este gobierno, la inflación se fue a 25% en diciembre, a 13 o 14%, a 20% en enero, 13 o 14% en febrero, etcétera. Bueno, en abril, de acuerdo a un indicador que toma el gobierno, también, ahora rebuscado y ahora lo explico, aparentemente en esta carrera permanente entre sueldos y precios, habrían ganado los sueldos en abril. Ahora la cuestión está en qué indicador de sueldo se toma, qué es el sueldo promedio, porque en definitiva estamos hablando de millones de personas que ganan un sueldo. ¿Cuál es el sueldo promedio y cuánto aumenta en promedio todos los sueldos? También es muy difícil. Para eso hay varios indicadores, y el que toma el gobierno es uno que no hay que tomar. Agarró el que le convenía, el RIPTE. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Un indicador raro, porque es la remuneración imponible. Imponible quiere decir que está sujeta a impuestos. El tema es que la remuneración, y les voy a explicar cuál es la trampa que hizo el gobierno. El gobierno tomó el RIPTE, que es una remuneración sujeta a impuestos. La remuneración sujeta a impuestos tiene un tope, tiene un máximo. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos los sueldos pagan impuestos. Pero vamos a suponer un valor alto y vamos a decir que más o menos era como la realidad, y era que hasta marzo la remuneración máxima que paga impuestos era 1,5 millones de pesos. O sea, un sueldo de más de 1,5 millones de pesos no paga impuestos. El RIPTE calcula un promedio de todos los sueldos imponibles, es decir, todos los sueldos por debajo de 1,5 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasó? En abril se actualizó el valor de los sueldos que empiezan a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay una normativa que lo actualiza cada 3 meses, es como algo así como la fórmula de actualización de los jubilados. Entonces, hasta marzo todos los sueldos de 1,5 millones pagan impuestos, pero en abril se dice ahora hasta 2,5 millones van a pagar impuestos. Entonces, cuando uno saca el promedio de marzo, saca los promedios de 1,5 millones para abajo. Y en abril empieza a incluir un montón de sueldos de 1,5 millones para arriba, y entonces el promedio de esos sueldos es más alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en marzo había alguien que ganaba 2 millones o 3 millones. Estamos hablando de los sueldos muy altos. Pero no estaba incluido en la cuenta. Ahora, cuando los pones en la cuenta, uno sabe que los promedios, cuando incluye un valor alto, el promedio tiende a irse para arriba. Entonces, ¿dónde está la trampa? En que efectivamente en abril empezó a contabilizar un montón de sueldos muy altos que en marzo no contabilizaba. Con lo cual el promedio se le fue para arriba, pero no porque hayan aumentado los sueldos, sino porque los empezó a contabilizar. ¿Se entiende? O sea, es raro porque lo que hizo es una trampa, tomó un indicador que normalmente se tomaba, también eso hay que decirlo, nosotros, nuestro equipo del MATE tomaba este sueldo, pero en épocas de tan alta inflación como fue la de primera mitad del año, no se puede tomar este indicador. Y de hecho, todos los economistas y las consultoras económicas dejamos de tomar el RIPTE, que hasta el año pasado se tomaba, justamente porque en una época de tan alta inflación, el momento en que se toma con esto de que se incluyen o no se incluyen los sueldos más altos, cambia mucho el indicador. Entonces no hay que tomarlo, y lo dejamos de usar nosotros, y lo dejaron de usar todas las consultoras más o menos serias. De hecho, lo deja de usar prácticamente todo el mundo, y en abril nos encontramos con que el gobierno reaviva un indicador que se había dejado de utilizar. Trampa, digamos, sí. O sea, lo que está haciendo el gobierno un poco es, tiene una serie de personas que revisan los indicadores y ve cuál le conviene mostrar, y a partir de ahí fuerza todo un cálculo matemático para decir que la economía anda bien. Forzar los indicadores a decirlo, vas a decir lo que quiero que me digas, digamos, ni siquiera vas a decir lo que claro, lo fuerza, hay una fuerza, y bueno, efectivamente
Me parece que, nada, lo que tenemos que ver es qué otros indicadores tenemos y eventualmente también tomar con pinzas lo que se dice, porque puede haber pasado inclusive que en abril lo que este indicador le da alevosa ganancia de los salarios. Puede ser inclusive que los salarios en abril, todavía no tenemos los datos exactos, hayan empatado con la inflación o hayan más o menos. Pero también es cierto que la derrota de los sueldos contra la inflación en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo fue tal que la pequeña recuperación de abril, si es que la hubo, que todavía no la sabemos, no llega a compensar esa pérdida, que estamos hablando que hoy por hoy, sobre todo los trabajadores del Estado, pero también trabajadores privados en general, han perdido entre 15, 20 y 25% de poder adquisitivo. O sea, si comprabas 100 paquetes de yerba, comprás 70 paquetes de yerba, 75 paquetes de yerba. Si comprabas en diciembre eso, o en noviembre. En los últimos meses. En los últimos meses, sobre todo enero, febrero y marzo, que fueron durísimos y donde después a partir de ahí ya no hay una recuperación y nos encontramos con un nuevo promedio de salarios que probablemente nos siga bajando. Pero bueno, lo vemos reflejado en los demás indicadores. Y cerramos con esto, que son los indicadores que nos muestran la economía real. El consumo, y esto lo estamos viendo, los supermercados venden 20-25% menos que lo que vendían hace un año. Los centros hablamos de las vacaciones, los centros de turismo están en 30-35% menos de ocupación que hace un año atrás. La industria y la economía en general está produciendo hasta aproximadamente un 20% menos de lo que producía un año atrás. Ayer vimos noticias de vuelta de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, produciendo 19% menos, es muchísimo. Una caída de 20% es una caída de guerra, digamos, una caída de pandemia, no es una caída habitual. Y entonces, bueno, este es el indicador que nos interesa. El gobierno después va a mostrar que subieron algunos bonos, subieron algunas acciones. Hay gente con expectativas de que la economía crezca, y ahí volvemos al último indicador con el cual tanto se ha machacado estos meses, que es la recuperación en B. No sé si escucharon hablar de esta recuperación en B. Sí. ¿Qué es la recuperación en B? Y cierro con esto. La recuperación en B es que hay una caída gráfica, digamos, en el dibujito que vemos, en esa línea famosa de esa caída para abajo, y una recuperación como si fuera una B corta hacia arriba. Esto pasó después de la pandemia, pero no está pasando ahora, ni va a pasar ahora, porque tienen que pasar cosas una vez más en la vida real, no en los indicadores. ¿Por qué va a aumentar? ¿Por qué vamos a salir de esta recesión hacia arriba disparados en esta B corta, en esta línea que llegó hasta el fondo y sube como una B corta? Tienen que pasar cosas en la economía real que no están pasando. Los sueldos no se están recuperando, el consumo no se está recuperando, las ganancias inclusive de los comerciantes y de los empresarios en general no se está recuperando. No hay inversión pública, y tradicionalmente en Argentina lo que nos acaba de las recesiones es la inversión pública, es el Estado diciendo, che, gasta unos mangos, ya que nadie gasta el Estado para poner plata en los bolsillos de la gente. Bueno, tampoco está pasando por una decisión política, no hay obra pública. Bueno, no está claro cómo va a haber una recuperación en B. Sí, anticipando la inflación que se está dando ahora. Sí, y que nadie... con las consuma. tarifas pisadas que empiezan a aumentar ahora. De nuevo. Las primeras de esta medida de inflación de la semana, no se ve como que siga bajando la inflación, sino que tocó un piso y que quizá haya un rebote también en el nivel de precios. Sí, o que se quede acá, que se quede en una inflación alta, pero nada, que no haya esta posibilidad, esta expectativa de que la economía le va a ir bien. ¿Por qué va a ir bien? ¿Qué hace pensar que va a ir bien en la economía? Que se van a recuperar los sueldos, que va a haber inversión, que se va a florecer. No solamente una cuestión de deseo, tiene que pasar algo. Y no está pasando. Tiene que haber inversión privada, y los empresarios no invierten porque están cerrando la fábrica, no abriendo la fábrica, están cortando turnos, cortando horas extras, no renovando contratos. Tiene que haber inversión del Estado poniendo plata en haciendo obra pública, y no están haciendo ni una calle. Bueno, acá veredas están haciendo en el centro, cunetas. La cuneta de calle. Pero la gran obra pública, la de las rutas, la de los puentes. Lo único en Puyar y Hapkin el otro día impulsan obras que estaban postergadas. Eso puede ayudar a nivel provincial, a nivel local. Sí, algo sí, por supuesto ayuda. Pero y esta es una buena decisión. A los gobiernos provinciales y locales a hacer lo que podría hacer el gobierno nacional, lo podrían hacer en conjunto y más y mejor. Sí. Una última antes de que te vaya, que te lo saco un poco del tema de indicadores.
¿Va a haber devaluación? Es cierto que el FMI, no, capaz que no lo sabes, pero es por ahí lo que vos te parece, digamos. Va a liquidar la cosecha. Globocopatel. No, El Fondo Monetario, ¿va a liquidar la cosecha? No, estoy mezclando cosas. No, se especula con que para traerle guita fresca, digamos, están pidiendo que devalúe. ¿Es así? ¿Le conviene? ¿No le conviene? ¿Se iría a precios? Supongo que sí. Si hay devaluación, históricamente en Argentina las devaluaciones se trasladan a precios. ¿Por qué? Porque básicamente, el dólar es la referencia de los precios en Argentina. Entonces, si aumenta el valor del dólar, o sea, la devaluación implica que el dólar oficial, que ahora está en 950, poco menos de 1.000 pesos, en vez de 1.000 valga 1.200, 1.300. Bueno, eso se trasladaría a precios oficiales, precio de importación, precio de exportación también. Y bueno, eso se traslada al resto de los precios de la economía. Entonces, necesariamente, viene pasando así hace muchos años. Es muy difícil cambiar esa forma. Esa lógica que tiene una lógica económica, porque efectivamente lo importado se hace más caro. Y uno dice, bueno, no todo es importado, entonces no todo debería ser más caro, pero se hace más caro igual. Bueno, lo que puede frenar el aumento es la recesión, que es lo que estamos viendo, digamos. No hay tanta inflación, ¿por qué? Porque nadie compra nada. Bueno, pero sí, efectivamente lo que pasó, para que se entienda, es el dólar se devaluó el peso se devaluó, digamos, muy fuertemente en diciembre contra el dólar, y a partir de ahí aumentaron tanto los precios que ese valor relativo ya se mantuvo como que desapareció ese efecto de la devaluación. O sea, se lo comió. Los precios se comieron la devaluación. Claro. Los precios se comieron la devaluación. El dólar pasó de 300 a 800 y ahora 800 nos parece de vuelta barato, 900 y pico, por decirlo de alguna manera, porque todas las cosas aumentaron más que eso. Bueno, habrá devaluación, es difícil de saber. Yo creo que en algún momento va a pasar, pero al mismo tiempo no puedo decir, yo no puedo afirmar. Nadie tome esto como un consejo porque no sé nada. Sí, las prioridades de Caputo van por otro lado. Conseguir dólares. El gobierno ahora necesita... Claro, los objetivos se chocan contra justamente esto. Exacto. No querer tomar la decisión de devaluar o de siquiera aumentar ese crawling peg, que no sé ni cómo se traduce, pero entiendo de qué hablan, que está en un 2%. Tipo de cambio reptante se traduce en crawling peg. Que está en un 2% mensual. Claro. Tampoco quieren correr ese número un poquito más alto para que aumente un poquito más el valor de... Exacto, están tratando de bajar la inflación. La pregunta es siempre, que creo que ya la hicimos varias veces acá, ¿a qué precio, digamos? Estamos bajando la inflación a precio de que nadie consuma nada, de que de 20% de caída de la producción nacional, de que este año el PBI mismo va a caer 5, 6, 7 puntos, una caída abismal, de guerra, sí. Una caída de guerra. En una economía que no estaba en guerra para nada, sino que es parte de la estrategia. La estrategia de bajar la inflación a cualquier precio. Me parece que en ese sentido puede llegar a funcionar, pero sí, el precio que estamos pagando es altísimo, digamos, y lo vamos a ver ya lo estamos viendo, y lo vamos a ver cada vez más en la desocupación, que va a empezar a ser el gran problema de los meses que se vienen. Lavi, muchas gracias, como todos los lunes, que nos acompañás por toda la información. Y te esperamos la próxima. Bueno, gracias, Joel. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Pasó Lavi Abraham contándonos